Hoy es un domingo muy especial para nuestra iglesia. Como todos los años, ha llegado el momento de recibir la palabra de Dios para nuestra iglesia. Nosotros tomamos esta iglesia más o menos por el mes de septiembre, cuando llegamos aquí por primera vez con mi esposa a pastorear la iglesia. Y en esos meses que había una gran crisis en la iglesia, estábamos buscando la presencia de Dios y sentimos que Dios nos dio una palabra. Y dijimos, esta palabra es para la iglesia. Isaías 60, levántate y resplandece, la primera palabra que Dios nos dio. Y dijimos, esto va a guiar todo lo que hacemos, era el año 2011, todo lo que hacemos en el 2012 va a estar guiado por esta palabra. Y así fue. Y al fin del 2012 vimos que todo lo que Dios nos había prometido en esa palabra se cumplió. Y dijimos, esto es una gran bendición. Y al otro año, ahora queríamos, primero Dios te da algo que tú no sabes, pero después de que lo conoces, lo quieres, lo buscas, ¿verdad? Entonces al fin del 2012 empezamos a buscar cuál va a ser la palabra para el 2013. Y Dios nos dio una palabra y se cumplió. Y al fin del 2013 nos sentamos, revisamos el año y nos dimos cuenta que Dios había cumplido la palabra. El domingo pasado ustedes nos vieron reflexionar sobre la palabra que habíamos recibido para el 2020, ¿verdad? Que era subir al monte. Pero ya desde el mes de septiembre, octubre del año pasado, que hay un grupo de líderes que empezamos a buscar, empezamos a ayunar, a orar y a pedirle a Dios la palabra para el próximo año. Y el Señor siempre nos entrega esa palabra de una manera como sorpresiva, sorprendente. No es que vamos a una máquina, ponemos 50 centavos y sale la palabra. Todos los años la palabra llega de una manera diferente, porque el Señor quiere asegurarse que Él recibe la gloria de la palabra que nos da. Y este año el Señor nos ha entregado una palabra que es muy profunda, una palabra que es muy fuerte y que nuevamente esta palabra que vas a escuchar el día de hoy es la palabra de Dios para ti, para tu iglesia, para tu familia, para tu ciudad en este 2021. Y es una palabra que va a guiar todas nuestras decisiones. Es una palabra que va a guiar la manera en que interpretamos las cosas que pasan. Cada vez que pase algo bueno, vamos a venir a esta palabra y vamos a decir cómo se relaciona con esta palabra. Y cada vez que pase algo malo o que tengamos una prueba, un problema, vamos a volver a esta palabra y vamos a decir cómo se relaciona con lo que Dios nos dijo para este año. ¿Sí? Y cuando tengamos que tomar decisiones de finanzas, de ministerios, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, dónde ponemos nuestras fuerzas, nuestros recursos, vamos a venir a esta palabra y vamos a decir cómo se alinean el uso de nuestros recursos con la palabra que Dios nos dio. O sea que esta palabra va a guiar todo lo que hacemos como iglesia este año. En lo personal también guía, yo tomo esta palabra para que guíe mi familia, para que guíe mi vida personal. O sea, esto no es para una iglesia, esto es para seres humanos como tú y como yo, de carne y hueso. Entonces yo tomo esta palabra que vamos a compartir hoy y la hago la palabra para mi vida. Y yo te invito a que hoy hagas lo mismo, que al leer esta palabra, tú tomes esta palabra para tu vida, para tu familia, y ahora que estamos estableciendo metas para el 2021, ahora que estás haciendo planes de ahorrar, de bajar de peso, de comprar casa, de cambiar el carro, yo no sé, que ahora que estás haciendo planes, que hagas planes basados en esta palabra. La palabra del año, ¿estamos listos? La palabra del año son dos palabras. Sé pan. Sé pan. Be bread. Be bread. En Mateo 15, 32 al 38, vamos a leer la historia de la alimentación a los
A los 5.000. Todos conocen la historia de la alimentación a los 5.000, pero hay otra historia de la alimentación a los 4.000. ¿Sí? La historia que vamos a leer hoy es la alimentación a los 4.000. O sea, después de que Jesús hizo el milagro de alimentar 5.000, cruzó el río Jordán, y del otro lado del río volvió a hacer el mismo milagro. Esta vez no eran 5.000 hombres, dice la Biblia que eran 4.000 hombres. ¿Sí? Y hoy vamos a leer la historia de la alimentación a los 4.000 y vamos a ver por qué es diferente a la alimentación a los 5.000. Mateo 15, 32 al 38, vamos a leer. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 4.000 hombres, si contamos las mujeres, son aproximadamente 8.000 personas. Si contamos los niños, son como 50.000, ¿verdad? Porque los judíos son parecidos a los hispanos, tenemos muchos niños. Se calcula aproximadamente, estamos hablando de 15.000 personas, ya con mujeres y niños, mínimo 15.000 personas, que comieron con 7 panes y unos pescados. Es importante entender la diferencia entre este milagro y el milagro de la alimentación a los 5.000, ¿sí? Esta es la segunda vez que Jesús hace este milagro. En la primera fueron 5.000 hombres con sus familias, así que estamos hablando de más de 20.000 personas. En la segunda fueron 4.000, más de 15.000 personas. El primer milagro de los 5.000, Él lo hizo en la tierra de Judea. Lo hizo en su tierra natal. Eran judíos los que estaban ahí. Y eso estuvo genial porque los judíos estaban esperando al Mesías. Estaban esperando al rey judío que los viniera a salvar. Cuando Él hace el milagro entre los judíos, todos estaban muy alegres. ¡Este es el Mesías! Pero después de hacer este milagro, cruza el río. Y al igual que acá, cuando cruzas el río, te encuentras en otro país, ¿sí? Y cuando cruza el río, Él se mete en la tierra de los gentiles, en la tierra de sus enemigos. En la tierra donde habitaban los pueblos que durante cientos y cientos de años habían estado en guerra con Jerusalén. Habían tratado de invadirlos, habían tratado de matarlos, a veces incendiaron sus aldeas, mataron sus mujeres y sus niños. Jesús va a la tierra de sus enemigos y sus 12 discípulos dicen: ¿qué estamos haciendo acá? Entre todos estos perros, porque así llamaban los judíos a sus enemigos y a los extranjeros, perros, a los gentiles. ¿Qué estamos haciendo entre todos estos perros? Y Jesús se mete en la tierra de sus enemigos y empieza a predicar el evangelio a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, y se le llena una multitud de gente y se le queda 3 días la gente escuchándolo. Y es en el medio de estos extranjeros, piensa en esto, piensa en ir a la tierra de tus enemigos, piensa ir al peor enemigo de tu tierra,
a ponerte a predicar y a darles pan y a hacer milagros, ¿sí? Hasta el día de hoy, esta gente, hoy es Jordania y siguen en guerra con Israel. Hoy es Irán, Irak, ¿sí? Siria en el norte, Egipto abajo, siguen bombardeándose, han pasado 2000 años, siguen bombardeándose. Es en esta tierra donde Jesús entró a hacer el milagro de los 4000. Y para los judíos esto fue un gran shock, porque bendecir a los tuyos es muy hermoso, pero bendecir a tus enemigos, bendecir al que te maldice, bendecir al que está tratando de destruirte, bendecir al que está tratando de deportarte, bendecir a tu suegra, bendecir a tu concuña, eso ya es cosa seria. Jesús cruzó el río de las relaciones, y Jesús se extendió más allá de tus amistades, ¿sí? Yo siempre le digo a aquellos que tienen un llamado al pastorado, aquellos que tienen un llamado a bendecir la iglesia de Dios, le digo, es lindo venir el domingo a la iglesia y juntarte con tus amigos, pero ¿por qué no cruzas el río y te haces un amigo nuevo? ¿Por qué no tratas de bendecir a esa persona que está llegando hace una semana, 2, 3, que no la conoces, nadie la conoce quizás? Sí, cruza el río y bendice al desconocido. Ni siquiera estamos hablando del enemigo, bendice a tu desconocido. Entonces, este milagro es muy impactante en la vida de Jesús. Y empezamos por el verso 32, donde dice, vamos a leerlo nuevamente, Jesús llamando a sus discípulos. Vamos a pararnos ahí. Jesús llamando a sus discípulos. Cuando Jesús quiere hacer algo, Jesús llama a sus discípulos. Cuando Jesús quiere hacer algo, Jesús te llama. Jesús llama a sus discípulos, iglesia. ¿Sí? Jesús no lo hace con la multitud. Jesús, cuando tiene un plan para bendecir un pueblo, una ciudad, llama a sus discípulos. Hoy Jesús está llamando a Ciudad de Dios. Hoy Jesús está llamando a sus discípulos. Porque para que Jesús pueda hacer algo y pueda usarte a ti para hacer algo, te necesita cerca. Porque Jesús predica a las multitudes, pero les cuenta sus planes, así en voz bajita, a sus discípulos. Entonces llama a los 12 y le dice, vengan los 12. ¿Saben qué interesante? El sábado abrimos aquí una reunión, empezamos la reunión de oración de hombres. Este sábado a las 6 de la mañana, puros hombres orando. ¿Sabe cuántos éramos? 12. Cuando Jesús quiere empezar a hacer algo, Él llama a sus discípulos. ¿Sí? Todavía estamos pensando cuál es Judas. ¿Seré yo, Señor? Cuando Jesús quiere hacer algo, llama a sus discípulos y los llama aparte, los separa de la multitud. Jesús te separa de la multitud y les dice algo en la intimidad. Si tú quieres escuchar a Jesús, tú tienes que tener tiempo en intimidad con Jesús. ¿Sí? Es hermoso venir los domingos a la iglesia, es todavía más hermoso venir los jueves a la iglesia, pero tú puedes tener tiempo en intimidad todos los días con Jesús. Un tiempo de oración, un tiempo de meditación, un tiempo de lectura, todos los días. ¿Sí? Para eso hacemos el devocional, para eso producimos el cuaderno devocional en nuestra iglesia. ¿Sí? Si todavía no tienes tu devocional, habla con Perla hoy a la salida, lo puedes ordenar, porque los devocionales ya están. Y es una herramienta para que tengas esa intimidad con Dios. Entonces, lo primero que Jesús hace, llama a sus discípulos para traerlos a una intimidad, y ahí cerquita, ahí cuando los tiene cerca, comienza a hablarles. Y lo segundo que hace Jesús, cuando tú estás cerca de Jesús, Jesús te muestra su corazón. Porque Jesús quiere contagiarte su corazón. ¿Sí?
¿Alguna vez te pasó que abrazaste a una persona tanto y tan cerca que empezaste a escuchar el latido de su corazón? Quizás cuando abrazas a tus hijos o a tu esposo, a tu esposa, y puedes sentir el latir del corazón de la otra persona. Es hermoso sentir cómo los corazones se unen. Jesús te quiere hablar tan pero tan cerca que escuches el latido de su corazón, para que tu corazón empiece a latir con el de Él. Y cuando Jesús les abre su corazón a ellos, ¿qué les dice? Pongamos otra vez el verso 32, les dice: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Esto es lo que Jesús le dice a sus 12 discípulos. Tengo compasión. Y Él está tratando de contagiarles esa compasión. Está tratando de que ellos sientan la misma compasión que Él está sintiendo por la gente. ¿Sí? Yo estoy hablando con los estudiantes de Esdras, son 8 grupos, y yo les digo, espero que sea más que un proyecto, espero que sientan compasión por la gente, espero que estén orando por la gente a quienes van a servir. Yo sé que están preparando el proyecto, pero por favor no se olviden de estar orando por aquellos a quienes van a servir en su proyecto, porque esto es más que un proyecto. Este es el corazón lleno de compasión de un discípulo de Jesús. Amén. La compasión, dice el diccionario, es la capacidad de identificarse con los males de otra persona. La capacidad de identificarse con los males de otra persona. Cuando tú desarrollas la capacidad de identificarte con el mal que le está sucediendo a otra persona, eso es compasión. Y a veces vivimos en una cultura muy egoísta donde cada uno se preocupa por sí mismo y lo que te pasa a ti será porque tú te lo mereces. Porque vivimos en una meritocracia. Si te va bien es porque te lo mereces. Y si te va mal también es porque te lo mereces. Así que si te va mal, no es culpa mía y yo no tengo por qué ayudarte. Get your life together. Arregla tu vida, arregla tus asuntos. ¿Te va mal? Porque tú has hecho las cosas mal. Te va mal porque te los mereces. Así que no es mi problema ayudarte. Pero ese no es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús está lleno de compasión, que es la capacidad de sufrir por el problema de los demás. Y Jesús quiere que si tú vas a ser su discípulo, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, ¿cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Bueno, tu corazón tiene que llenarse de compasión. Tienes que aprender a sentir y a sufrir por el sufrimiento de otros. Y Jesús quiere contagiar a sus discípulos con ese corazón. Y entonces lo que hace es que les muestra la situación de la gente. En el versículo 32 dice: porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. O sea, primero Jesús reconoce, le muestra a sus discípulos y le dice: miren, esta gente tiene una gran necesidad espiritual. Hace 3 días que está buscando un milagro de Dios. Hace 3 días que está buscando un toque de Dios. 3 días en la Biblia es un número muy grande. Es el proceso de resurrección de Jesús. Hace 3 días que esta gente está buscando. Proceso espiritual, necesidad espiritual. Segundo, le dice: esta gente tiene una necesidad material. No tienen que comer. No tienen que comer. ¿Cómo pueden estar ustedes 12, le dice Jesús a sus discípulos, tan tranquilos cuando esta gente no tiene que comer? ¿Qué clase de iglesia quieren plantar ustedes 12 cuando esta gente no tiene que comer? ¿Cómo pueden estar contentos ustedes 12 cuando esta gente no tiene que comer? Número 3, les muestra la necesidad emocional. No quiero enviarlos en ayuna. No quiero enviarlos como que no me importa.
lo que está pasando, porque esta gente ya ha sido rechazada muchas veces en su vida. Ha sido rechazada por sus padres, por las autoridades, por sus esposos, por sus cónyuges, por sus amigos. Esta gente ha vivido mucho rechazo y ahora que vienen a mí, a Jesús, no quiero que nuevamente se vayan sintiéndose rechazados. Esto se lo dice a sus discípulos. Y cuarto, les dice, hay una necesidad física. Esta gente está débil, esta gente está enferma. Si no hacemos algo se van a desmayar. Esta gente está débil físicamente. Entonces Jesús les muestra su compasión a sus discípulos y les muestra que la gente tiene una necesidad espiritual, una necesidad material, una necesidad emocional y una necesidad física. Y en el verso 33 los discípulos le dicen, pero Jesús, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para darle una multitud tan grande? O sea, tenían panes, no tenían para todos, tenían panes, pero tenían poquitos. ¿Y alcanzaban solamente para quién? Para moi. Mis panes son para mí me alcanza, pero para darle a los demás nunca me alcanza. ¿Usted se da cuenta que a veces el que menos tiene es el más generoso? Porque siempre tiene para dar. Aunque tenga poco, siempre tiene para dar. Y a veces el que más tiene es el más egoísta, porque nunca es suficiente, siempre quiere más. Pero Jesús está llamando a sus discípulos a ser generosos. Y le dice, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? En el verso 34 Jesús les dice, ¿cuántos panes tenés? Y ellos le dicen 7. 7 panes. Hay 15,000 personas y tenemos 7 panes. Y Jesús le dice, 7 panes is fine. Jesús va a trabajar con lo que tú tengas. Es que, Señor, yo sé poco de la Biblia. Tráemelo. Jesús va a trabajar con lo poco que sepas. Jesús, que yo tengo poco para compartir dinero. Lo que le traigas a Jesús, Jesús va a trabajar con lo que tengas. Señor, es que tengo poco tiempo para compartir con otros. Lo que tengas para compartir, Jesús va a trabajar con lo que tú tengas. Lo que tú le traigas a Jesús, Jesús va a trabajar con lo que tú tengas. Pero Él necesita algo para tocar. Porque Jesús tocó los 7 panes y los multiplicó. Jesús necesita algo para tocar. Necesita que le traigas algo para tocar. Un poco de tiempo para tocarlo. Un poco de dinero para multiplicarlo. Un poco de estudio para multiplicarlo. Un poco de fe para multiplicarla. Jesús no puede multiplicar lo que no toca. Él tocó los 7 panes y los multiplicó. Jesús está pidiendo que le traigas tu pan. Y en el verso 35 dice que mandó a la gente a sentarse. Pero ahora tú no solo tienes pan. Jesús quiere que seas pan. Jesús no solamente quiere que traigas tu pan. Jesús quiere que tú te conviertas en pan. Jesús prepara la multitud. En el verso 35, prepara la multitud para que coman de tu pan. Mientras Jesús te pide que tú traigas tu pan, Él está preparando a la gente hambrienta para que reciba tu pan. Y tomando los 7 panes y los 7 peces, y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús no le dio el pan a la multitud. Jesús le dio el pan a sus discípulos. Y somos nosotros los discípulos, los que recién levantamos la mano, somos nosotros los que tenemos que darle el pan que recibimos de Jesús a la multitud. Y comieron. Los que sacrificaron 7 panes se volvieron a su casa con 7 canastas. Los que sacrificaron 7 panes se volvieron a su casa con 7 canastas. Pero tuvieron que dar
los únicos 7 panes que tenían. Así que no te preocupes por quedarte sin nada. Jesucristo nunca te va a enviar a casa con las manos vacías. Jesucristo nunca te va a dejar vacío. Es más, este año Jesús quiere que vengas con 7 panes y que termines el año con 7 canastas llenas de pan, llena de su presencia, lleno de su poder, lleno de su amor, con una refrigeradora llena de comida, con una familia llena de amor, con un corazón lleno de paz. Pero tienes que convertirte en pan. Porque en Mateo 26, en la última cena, dice que Jesús, mientras comían, tomó el pan, o sea, a ti, y lo bendijo. Jesús te quiere bendecir. Y luego, ¿qué hizo? Lo partió. Jesús te quiere partir y se lo dio a sus discípulos. Jesús te quiere dar a otros. Sé pan. Sé ese pan que en las manos de Jesús será bendecido, será partido y será dado para que otros coman. Sé pan, sin esperar nada a cambio. Sé el pan del que comen hasta tus enemigos. Sé el pan del que come el necesitado. Sé pan para tus hijos. Sé pan para tu cónyuge. Sé pan para tu iglesia. Sé pan para la ciudad de Denver. Sé pan para la ciudad de Aurora. Sé pan para que todo el que pase y huela el aroma que sale de tu vida, ese aroma pan recién sacadito del horno, ¿verdad? Diga, yo quiero de ese pan. Y que tú le puedas decir, acá estoy, toma. Sé pan recién sacadito del horno de la presencia de Dios, con ese olor fragante, que vayas pasando y a la gente se le antoje comer de tu vida, saborear lo que tienes. Jesús quiere que seas pan para los que no te conocen, para los que no lo merecen y hasta para los que no te lo piden.